Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el viajero y hoy te traigo un relato que hará que pienses 2 veces antes de mirarte en un espejo cuando estés solo. En nuestro mundo hay cosas que simplemente no pueden ser explicadas. Objetos malditos, portales a otros planos, rituales olvidados. Pero entre todos ellos hay uno que destaca por su frialdad absoluta y su macabro propósito, un espejo. Uno que no refleja tu presente, sino el instante exacto de tu muerte. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo te observa más de lo normal? ¿Te has detenido a mirar fijamente tus propios ojos, esperando que algo, cualquier cosa, se mueva fuera de lugar? ¿Qué harías si al verte el espejo no te mostrara el ahora, sino tu último suspiro? Ponte los auriculares, apaga la luz, porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana cualquiera. Es un testimonio que ha sido escondido, rechazado y silenciado por todos los que lo conocieron, excepto uno. Y antes de que entremos al corazón de este relato maldito, te invito a dejar un comentario con la frase: "Yo me atrevería a mirar". Tu comentario no solo alimenta la oscuridad de este canal, sino que ayuda a que más amantes del terror descubran lo que ocultamos en las sombras. Además, deja tu like. Cada pulgar arriba es como una chispa en medio de la noche que hace que YouTube recomiende estos relatos a más almas curiosas como tú. ¿Estás listo? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación no lo olvidarás jamás. El reflejo equivocado todo comenzó con una herencia inesperada. Mi tío Mauricio había muerto en circunstancias extrañas, y aunque no éramos cercanos, me dejó una casa vieja a las afueras del pueblo, una que nadie había querido tocar durante años. Cuando crucé la puerta principal, el olor a humedad y madera podrida me golpeó con fuerza. No había electricidad. Las paredes estaban cubiertas de moho. Pero lo que más me llamó la atención fue un objeto cubierto por una manta roja, colocado en el centro del salón principal, como si fuera el centro de todo. Un espejo antiguo, Tijedish, marco de madera tallado con símbolos extraños. Parecía una reliquia de museo, pero al tocarlo, sentí un escalofrío subirme por la espina dorsal. Era como si el vidrio respirara. Esa noche, dormí en la casa por primera vez, y algo me despertó. A las 3:33 AM, un sonido suave, como un suspiro. Bajé las escaleras, guiado solo por la tenue luz de mi linterna, y allí estaba, el espejo completamente descubierto, reflejándome, pero no como debía. Mi reflejo no se movía con mis gestos. Me miraba fijamente con una mezcla de tristeza y miedo. Toqué el vidrio y el reflejo no me imitó. En vez de dar eso, dio un paso hacia adelante y me mostró algo que jamás podré olvidar. Frente a mí, en ese cristal maldito, vi una versión de mí mismo, desangrándose en el suelo de aquella misma casa. Mi rostro estaba pálido, mis ojos abiertos sin vida, y mi cuerpo lleno de cortes profundos, como si hubiera sido atacado por alguien que conocía cada rincón de mi piel. Retrocedí asustado. Quise gritar, pero no pude, y cuando volví a mirar, el reflejo era normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Pensé que era el cansancio, tal vez un mal sueño,
Pero no fue la última vez que el espejo me mostró mi muerte. Fue apenas la primera. Las reglas del espejo. Después de aquella noche, no volví a dormir tranquilo. Durante los días siguientes, intenté cubrir el espejo, moverlo, incluso llevarlo al sótano, pero sin importar lo que hiciera, siempre reaparecía en el mismo lugar, exactamente en el centro de la casa, esperando, observando. Empecé a investigar, convencido de que algo no estaba bien. Y fue entonces cuando encontré el diario de mi tío Mauricio, oculto detrás de una pared falsa en la biblioteca. Las páginas estaban húmedas y desgastadas, pero muchas eran legibles. En ellas describía cómo él también había heredado el espejo décadas atrás, y cómo, poco a poco, su cordura se había ido desmoronando. Había escrito reglas que debía seguir si quería mantenerme con vida. Nunca mires al espejo después de las 3:33 am. Esa es la hora en que el otro lado se alinea con el nuestro. Nunca te mires en él si estás solo por completo en la casa. El espejo necesita aislamiento para abrirse. Si ves tu muerte, no la ignores, ni intentes evitarla. Eso solo acelera el final. No pronuncies tu nombre frente al espejo. Él podría recordarlo, y si lo recuerda, ya no te dejará ir. Mauricio había visto su propia muerte varias veces, pero en lugar de aceptarla, trató de escapar, de destruir el espejo, y según su diario, eso fue lo que lo condenó. La última página no estaba escrita a mano. Era una mancha de tinta negra con estas palabras: ya no soy yo en el reflejo. Esa noche decidí poner a prueba las reglas. Encendí velas. Me aseguré de no estar completamente solo. Dejé la televisión encendida a propósito y me senté frente al espejo con el diario en las manos. El reflejo me mostró una habitación vacía, hasta que parpadeé. Cuando abrí los ojos, había una figura detrás de mí en el cristal, pero al girar la cabeza no había nada. Sentí cómo el sudor frío corría por mi espalda, y por primera vez me pregunté si el reflejo realmente me pertenecía. El hombre sin rostro. Después de aquella noche, dejé de acercarme al espejo. Lo cubrí con varias mantas y lo aseguré con cinta adhesiva. Incluso coloqué muebles delante para no verlo nunca más. Pero no importó. Comenzó a invadir mis sueños. Cada vez que dormía, me encontraba sentado frente a él, observando un reflejo que no era el mío. Una figura alta, delgada, cubierta de un velo oscuro, con un rostro que no tenía rasgos. Donde deberían estar sus ojos, había hundimientos oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Donde debía estar su boca, solo había piel estirada, pero aún así yo lo escuchaba hablarme. Tú, hora se acerca. Estás viendo demasiado. Despertaba jadeando, empapado en sudor, siempre a la misma hora. 3:33 am. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me congeló la sangre. En las cámaras de seguridad de la casa, que había instalado por seguridad, cada madrugada, la imagen frente al espejo se corrompía por unos minutos. Todo se distorsionaba como si una energía invisible se filtrara por el cristal. Y en una de las grabaciones pude ver la silueta del hombre sin rostro saliendo del espejo, caminando por la sala
y deteniéndose frente a mi habitación. Intenté huir. Esa misma noche tomé mis llaves, mis cosas y salí de la casa. Me alojé en un hotel a varios kilómetros de distancia, lejos del maldito espejo. Pero no funcionó. Al día siguiente, en el baño del hotel, al lavarme la cara, levanté la vista y lo vi. No mi reflejo, sino el suyo. El hombre sin rostro, parado detrás de mí, estático, inmóvil, sin emitir un solo sonido. Cuando me giré, no había nadie, pero el espejo ya no mostraba mi imagen, solo la suya. Y esa habitación, mi habitación, con mi cuerpo sin vida, sangrando, solo, con los ojos abiertos de par en par. Entendí entonces que no era el espejo el que estaba maldito, era el reflejo. Algo en mí se había roto al verlo, y desde ese momento él me seguía, porque ya lo había visto, porque sabía mi muerte. El ritual del despojo desesperado, regresé a la casa, no porque quisiera, sino porque algo me obligaba, como una fuerza invisible que me empujaba desde dentro del pecho, cada vez más fuerte, cada vez más urgente. Pasé días sin dormir, sin comer, y todo lo que veía, cada reflejo, mostraba el mismo final. Mi cuerpo, sin vida, con los ojos fijos en la nada, hasta que encontré la última pista. Detrás del espejo, sí, detrás del cristal mismo, había un compartimento secreto, al que solo se podía acceder si uno lo giraba bajo la luz de la luna. Allí dentro, envuelta en terciopelo negro, encontré una carta. No estaba firmada. Solo decía: la única forma de romper el vínculo es despojándote de ti mismo. Mira al espejo, pero no te veas. Nombra lo que eres. Quema lo que fuiste. Debajo de la carta había una pequeña caja con restos humanos. Un diente, un mechón de cabello y una foto antigua en blanco y negro del hombre sin rostro. Solo que en esta imagen sí tenía rostro. Era mi tío Mauricio. Comprendí lo que significaba. Para liberarme del reflejo, debía realizar un ritual, un despojo de identidad, de memoria, de alma. Preparé todo: velas negras, tierra de cementerio, agua bendita. Rodeé el espejo con sal y fuego y esperé a la hora maldita, 3:33 a.m. Entonces lo hice. Me senté frente al espejo y no me miré. En vez de eso, mantuve los ojos cerrados y comencé a nombrar en voz alta todo lo que me definía. Soy hijo de Teresa, hermano de Lucía, tengo 34 años, escribo, sueño, temo y respiro. Mientras hablaba, sentía como el aire se volvía más pesado. El espejo comenzó a vibrar, a emitir un sonido profundo como un lamento. Y entonces abrí los ojos, pero no me vi a mí, vi a él, al hombre sin rostro, gritando silenciosamente, mientras su piel comenzaba a romperse. Del espejo surgieron llamas azules que consumieron la imagen, y por un instante pude ver algo detrás del vidrio. Un pasillo de oscuridad, lleno de rostros perdidos, atrapados, sufriendo. Uno de ellos era Mauricio, otro era yo. El fuego se apagó de golpe. El espejo cayó al suelo y se partió en 1000 pedazos. Y en el silencio absoluto, escuché mi propia voz desde todos los noser, trozos de cristal, decir: este no era el final, solo la advertencia. El nuevo reflejo, los fragmentos del espejo, no dejaron de moverse durante horas. Giraban en el suelo como si tuvieran vida propia.
Algunos temblaban, otros se deslizaban lentamente como si buscaran unirse. Intenté recoger uno. Apenas lo toqué. Una visión me atravesó como una aguja de hielo directo al cráneo. Vi una habitación, la mía, pero no como era antes, sino llena de espejos, uno por cada rincón, todos mostrando escenas de muerte, sufrimiento, desesperación. Cada reflejo era una versión distinta de mí mismo, con un final único y perturbador. Uno se ahogaba en una bañera llena de sangre, otro se cortaba el rostro mientras reía. Uno más se perdía caminando dentro del propio espejo, atrapado, buscando una salida que no existía. Cada fragmento contenía una muerte, cada fragmento una advertencia. Días después, volví a intentar rehacer mi vida. Vendí la casa, quemé todo lo relacionado con el espejo. Me mudé lejos, incluso cambié de nombre. Pero no funcionó. Los espejos me seguían, en el elevador, en los baños públicos, en las vitrinas de las tiendas. No importa cuán pequeños fueran, siempre había algo mal. Una figura parada al fondo, un reflejo que sonreía cuando yo no lo hacía. O, peor aún, que no reflejaba nada. Me examinaron médicos, terapeutas, sacerdotes. Ninguno pudo explicarlo, hasta que un día recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano. Ahora tú eres el reflejo. Desde entonces cada persona que me observa en un espejo me ve, pero no a mí. Ve lo que le pasará, ve cómo morirá, y lo peor de todo es que ya no puedo evitarlo, porque no soy yo quien decide mostrarlo. Es el espejo, que ahora vive dentro de mí. El reflejo final. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que muy pocos merecen escuchar. Tú eres especial, porque no todos se atreven a mirar de frente una historia como esta. Una historia que juega con lo invisible, con lo inevitable, con la muerte. Solo los más valientes soportan ver lo que nadie quiere ver. El reflejo de lo que podríamos ser o de lo que ya somos. Y ahora, quiero proponerte un desafío. Si realmente escuchaste este relato hasta el final, deja en los comentarios la frase «El espejo me está mirando». Así sabré que formas parte del pequeño grupo de viajeros oscuros que no temen a la verdad, ni a lo que se oculta detrás del vidrio. Tu comentario no solo nos ayuda a encontrarnos entre los valientes, también alimenta al canal, lo mantiene vivo y permite que nuevas historias lleguen a oídos como los tuyos. Y si este relato te envolvió, si sentiste un escalofrío o si ahora miras los espejos con desconfianza, deja un like. Cada vez que lo haces, YouTube entiende que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Y juntos podemos abrir la puerta a relatos aún más profundos, perturbadores y reales de lo que te imaginas. No olvides suscribirte, porque este canal no es solo un lugar de historias. Es un refugio para los que sienten que hay algo más allá del velo. Y recuerda esto, el espejo solo muestra lo que ya está en ti. Hasta el próximo relato, donde quizá te encuentres cara a cara con tu reflejo más oscuro. La estación de tren que aparece solo a las 3:33 am. Hoy hablaremos de una estación de tren que no figura en los mapas, ni en los anuncios, ni en los sistemas de transporte. Una estación que solo aparece una vez por noche,
y solo si estás completamente solo y despierto a las 3:33 de la madrugada. Muchos afirman haberla visto. Algunos aseguran haber subido a sus vagones. Pero solo unos pocos, muy pocos, han vuelto para contar lo que vieron. Y ahora te pregunto, ¿tú te atreverías a esperar en un andén que no debería existir, para subir a un tren que tal vez no tenga frenos? Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en un relato que cambiará tu forma de mirar las vías del tren cuando caiga la noche. Porque en nuestro mundo existen cosas que no todos han visto, pero que te están observando mientras lees esto. Antes de comenzar, déjame pedirte algo. Comenta esta frase abajo. Nunca subas a un tren que no tiene destino. Al hacerlo, estarás ayudando a que este canal crezca. Los comentarios activan la magia de YouTube y hacen que esta historia llegue a más viajeros como tú. Y no olvides dejar un like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir revelando los secretos más oscuros de lo oculto. Ahora, sube al andén conmigo. El reloj está marcando las 3:33 am y el tren ya viene en camino. El hombre del abrigo gris todo comenzó la noche en que decidí caminar a casa. Mi auto se había descompuesto y el último bus ya había pasado. Eran las 3:20 de la madrugada cuando tomé el atajo por el viejo puente ferroviario. Ese tramo siempre me dio mala espina. Las vías estaban oxidadas. El andén parecía abandonado desde hacía décadas. Y, sin embargo, esa noche vi algo distinto. Había una luz tenue, como de un farol antiguo, encendida al fondo. Y justo al lado, una figura solitaria, inmóvil, como esperando algo. O a alguien. Me detuve en seco. El hombre llevaba un abrigo gris largo, desgastado por el tiempo, y aunque lo observé desde lejos, algo me dijo que él también me veía a mí. Miré el reloj. 3:33 am. En ese instante, escuché un chirrido metálico, como si los rieles estuvieran vibrando. Y entonces, lo imposible ocurrió. Un tren llegó. No, uno moderno. Era antiguo, de los que solo ves en museos. Locomotora negra, ventanas opacas, vagones cubiertos de polvo y musgo. Y lo más extraño es que nadie más parecía notarlo. Ni un solo ruido en la ciudad, ni luces, ni señales de que ese tren existiera realmente. El hombre del abrigo gris se giró y me habló, sin mover los labios. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a subir? Sentí como si mi cuerpo dejara de obedecerme. Mis pies comenzaron a moverse solos, llevándome al borde del andén. El tren abrió sus puertas con un chasquido seco, y un vapor denso me cubrió la vista por unos segundos. Al subir, todo cambió. El interior no tenía lógica. Era más grande por dentro, con pasillos infinitos cubiertos de retratos antiguos. No había pasajeros, solo maletas viejas, olvidadas, con etiquetas de fechas imposibles. 1901, 1874, 2027, y una en particular llevaba mi nombre, con una fecha futura, 15 de septiembre de 2033. El vagón se estremeció. Una voz suave, casi infantil, susurró cerca de mi oído. Ya no hay vuelta atrás. Intenté salir, pero las puertas habían desaparecido. El hombre del abrigo gris ya no estaba. Y por primera vez sentí que el tren no se movía por rieles, sino por recuerdos. Mi infancia pasó por la ventana. Luego, un recuerdo de mi madre llorando.
Después, algo que aún no ha ocurrido. Mi tumba, abandonada, cubierta de hojas secas. Toqué la maleta con mi nombre. Estaba tibia. Cuando la abrí, vi algo imposible, un espejo, y en él, yo, con los ojos completamente negros, gritando en silencio mientras el tren seguía su viaje hacia ninguna parte. El vagón número 9 me alejé del espejo, aterrorizado, pero antes de que pudiera pensar en correr, el vagón cambió de forma. Las paredes comenzaron a respirar. Sí, a respirar, como si el tren tuviera pulmones ocultos entre los rieles del tiempo. A cada paso, los números de las puertas iban retrocediendo. 14, 3, 12. Y entonces lo vi. El vagón número 9. Una puerta negra, sin manija, sin bisagras, sin marca alguna. Pero algo dentro de mí quería entrar. Me acerqué. Y antes de que pudiera decidir nada, la puerta se abrió sola. Un aire frío me envolvió. No era como el de una cueva o un refrigerador. Era el frío de un ataúd olvidado. Dentro del vagón solo había una cosa: una silla metálica en el centro, bajo una lámpara solitaria. Me senté, sin saber por qué, y en cuanto lo hice, la lámpara se apagó. La oscuridad me tragó. Entonces aparecieron las voces. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando eras niño? ¿Y de lo que escondiste cuando creías que nadie miraba? Eran mis pensamientos, mis propios secretos, repetidos por voces que no me pertenecían. La oscuridad se iluminó brevemente con destellos, como negativos de fotografías. Vi la vez que empujé a mi hermano por las escaleras. Vi la noche en que robé en casa de la abuela. Vi la cara de la chica que rechacé con crueldad. Vi todas las decisiones que había ocultado incluso de mí mismo. Y al final, vi una imagen que no reconocí. Era yo, en este tren, mucho más viejo, sin ojos, sin boca, sentado en la misma silla. Grité, pero el tren no se detuvo. Las paredes del vagón número 9 comenzaron a cerrarse lentamente, como si quisieran aplastarme, absorberme, rehacerme. Corrí, salí al pasillo, jadeando, solo para encontrarlo completamente diferente. Ya no había puertas ni ventanas, solo un pasillo largo, de piedra húmeda, como una cueva que jamás fue excavada por manos humanas. Y allí, en el extremo, una figura esperándome. No el hombre del abrigo gris, era yo, pero sin rostro. «Vas bien», dijo. «Ya casi llegas al final del viaje». Quise preguntarle a dónde me llevaba este tren, pero entonces me señaló algo detrás de mí. Cuando me giré, el vagón ya no existía. Solo había un espejo gigante cubriendo toda la pared. Y dentro, el tren avanzaba por un mundo en ruinas, con relojes flotando en el aire y voces saliendo del cielo. Intenté tocar el espejo, pero esta vez fui absorbido. Y de pronto ya no era pasajero, era parte del tren, parte del vagón número 9. Y sabía que el siguiente en subir serías tú, el revisor sin ojos. Mientras aún luchaba por entender mi nuevo lugar dentro del tren, una presencia se hizo sentir. Un hombre apareció al final del pasillo, vestido con un uniforme antiguo y un gorro de revisor. Lo llamé el revisor, sin ojos, porque, aunque su rostro era visible, sus ojos eran vacíos, dos cavidades oscuras que absorbían la luz.
Sin mediar palabra, el revisor comenzó a caminar hacia mí. Su paso era firme, pero silencioso, como si flotara sobre el suelo. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó con voz hueca y fría. Intenté responder, pero mi voz se perdió en el eco del vagón. Entonces, el revisor extendió su mano y me mostró una lista. No era un papel común. La lista parecía escrita con tinta negra, que se movía y cambiaba de forma. En esa lista estaban escritos nombres. Mi nombre, por supuesto, pero también los de personas que había conocido en mi vida y que, sin saberlo, también habían estado en ese tren. Este tren recoge a los que tienen cuentas pendientes con el tiempo y la muerte, dijo el revisor, y cada parada es una oportunidad para enfrentar lo que evitaste, para pagar lo que debes, o para perderte para siempre. Intenté huir, pero el revisor se desvaneció en una nube de polvo oscuro. Entonces escuché un sonido. El tren comenzó a avanzar nuevamente con un traqueteo más intenso. Sabía que la siguiente parada era crucial, que enfrentaría algo que cambiaría todo. Y entonces, una voz familiar me susurró al oído. Era la voz de mi hermana desaparecida hace años. La voz en el túnel del tren se detuvo frente a una entrada oscura, un túnel que parecía absorber toda la luz. Sentí como una corriente fría me envolvía mientras bajaba del vagón. Y fue entonces cuando escuché la voz, una voz que creí perdida para siempre. «Ayúdame», susurró con desesperación. Mi corazón se aceleró. Era la voz de mi hermana desaparecida años atrás, aquella que nunca encontraron. El túnel se abrió ante mí como una boca oscura. Sin pensarlo, entré. Dentro, la oscuridad era absoluta, salvo por una luz tenue al fondo, como un farol que parpadeaba con dificultad. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. «Estoy atrapada aquí, en un lugar entre el tiempo y la realidad. Si no vienes, nunca saldré». Mi mente luchaba contra la razón. Era un truco, una alucinación. Pero algo en esa voz era irrefutable. Era mi hermana. Seguí caminando, guiado por la voz, mientras sombras y ecos parecían susurrar secretos antiguos. Entonces, al llegar a la luz, encontré una puerta antigua, con símbolos grabados que reconocí vagamente de libros de ocultismo. La puerta estaba entreabierta, y más allá, un espacio que no parecía pertenecer a este mundo. Una sensación de peligro me invadió. El umbral prohibido, la puerta crujió al abrirse lentamente, revelando un espacio que parecía no existir en ninguna cartografía conocida. Era un vacío lleno de sombras líquidas que se movían como tentáculos invisibles, susurrando con voces distorsionadas. Una corriente helada me atravesó mientras avanzaba hacia el centro del umbral. Sentí que cada paso me alejaba más de la realidad y el miedo comenzó a apoderarse de mí. En ese instante vi a mi hermana, pero no era la misma que recordaba. Sus ojos eran pozos negros, infinitos, y su sonrisa, una mueca de dolor y desesperación. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «Pero ahora no puedo salir». Intenté tomar su mano, pero atravesé un muro invisible. Su figura comenzó a desvanecerse y la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Un estruendo sacudió el túnel y el tren sonó su silbido lejano, recordándome que el tiempo se agotaba.
Sabía que debía elegir: quedarme atrapado en ese umbral o volver al tren y enfrentar lo que aún quedaba por descubrir. La estación estaba cerca y la voz del hombre del abrigo gris resonaba en mi mente. No todos los que suben bajan, y no todos los que bajan regresan. Cierre y llamado a la acción. Felicitaciones. Has llegado hasta el final de este viaje oscuro y enigmático. Pocas personas tienen la paciencia y el valor de sumergirse en relatos que desafían la lógica y el tiempo. Tu curiosidad y valentía te han llevado a descubrir secretos que pocos se atreven a enfrentar. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Comenta abajo la frase: he caminado por la estación a las 3:33 y mi alma sigue despierta. Esta frase no solo mostrará que fuiste uno de los valientes que resistió hasta el final, sino que también ayudará a nuestra comunidad a crecer y a atraer a otros amantes de lo desconocido. Además, si te gustó este relato, no olvides darle like al video. Cada like es un voto para que YouTube recomiende estos misterios a más personas curiosas y sedientas de historias como esta. Y por último, suscríbete al canal para no perderte ninguna parada de este tren que viaja por las fronteras del tiempo y el miedo. Comparte este video con quienes creas que están listos para enfrentar la estación a las 3:33 AM. Porque en este tren, el miedo no es solo un destino, sino el viaje mismo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.